Como todos saben, eh, ya hemos hablado sobre la hipótesis y ahora vamos a hablar sobre la variable. Y ahí vamos a ver dos cosas: identificación de variables y operacionalización de variables. Con lo cual prácticamente, ¿no?, habríamos terminado la parte, si se quiere, entre comillas, teórica de esta primera parte. ¿Correcto? Entonces, porque lo que viene luego, más adelante, es el tema del método, ¿no? El capítulo 3, que corresponde al método. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sobre las variables. A ver, vamos a ver si se está viendo bien. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre las variables. Y ahí quiero que me ayude Luz Margarita a leer esa lámina, por favor. Ya, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, claro, fuerte. Ya, variable. En toda característica o atributo del sujeto u objetivo de investigación que tiende a variar o no en el tiempo, que puede ser medido y asume un valor en una escala. Muy bien, entonces no se olvide, una variable es una característica o atributo del sujeto u objeto de investigación que tiende o no a variar el tiempo, que puede ser medido y que asume un valor en una escala. Por ejemplo, si hablamos de variables intervinientes, tenemos edad, sexo, grado de instrucción, nivel socioeconómico, los que queramos. La pregunta es, ¿cuándo hablamos de una característica y cuándo hablamos de un atributo? Característico es cuando la variable tiende, tiende a variar en el tiempo. Me explico. Edad, ¿sí? En cambio, un atributo es algo que no tiende a variar en el tiempo. Y ahí tenemos el sexo como el mejor ejemplo de lo que es un atributo. Muy bien. Seguimos avanzando y vamos a pedir ahora a David Yemir que nos lea la lámina, por favor. Está bien, doctor. En cuanto a lo que es clasificación de variables, tenemos A, según la naturaleza de la variable, que puede ser cuantitativa o cualitativa. Según la escala de medición, podemos tener de razón, de intervalo, ordinal y nominal. Y según la función que cumple en la investigación, puede ser una variable independiente, dependiente o variable interviniente. Muy bien. Entonces vamos a hablar muy rápidamente de una de ellas. Eh, sobre todo, vamos a ver este tema de acuerdo a las clasificaciones. A ver, un momentito, denme un espacio.
Bien. Entonces decíamos que esta clasificación de variables nos sirve para muchos propósitos. Una de las cosas para las cuales nos sirven es para hacer la operacionalización de las variables, pero tienen otros usos también. Muy bien. La primera es la más común, donde divide a la variable en cuantitativa o cualitativa. A ver, vamos a ver. Eric Fabricio. Sexo, ¿es una variable cuantitativa, cualitativa? Sexo, ¿sí? ¿Cuantitativa o cualitativa? A ver. ¿Por qué? A ver, vamos a ver a otra persona. Julio Arón. Buenas noches. Buenas noches. Sexo. Ya vamos a empezar con edad. ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa? Es una variable cuantitativa, doctor, ¿Por qué? porque expresa, porque es cantidades numéricas, ¿no? Porque se refiere a propiedades numéricas. Luz Margarita. Luz Margarita. Maricielo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sexo. ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa? Es una variable cualitativa, doctor. ¿Por qué? Porque expresa una circunstancia. No, sí, doctor, una circunstancia de lo que se quiere medir. O sea, ¿tú eres una circunstancia? No, doctor. No. Claro, me estás diciendo eso, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, es sencillo. Doctor, sería porque... A ver, dígame. Así, doctor, decía porque es una característica de la persona, ¿no? Claro, El sexo. es Sería una característica, ya está. Pero es porque se refiere a propiedades no numéricas, o sea, se refiere a propiedades de calidad, de cualidad. Es una cualidad ser varón o cualidad ser mujer. Y la cualidad de ser varón o de ser mujer significa tiene ciertas características o rasgos que hacen que, digamos, es del sexo femenino, es del sexo masculino. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora sí, la segunda escala es la que nos interesa más para fines de la operacionalización de la variable, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Estas variables pueden ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Son clasificaciones diferentes, no son complementarias, nada. Son clasificaciones diferentes. Esto es en función de las escalas de medición. Puede que en algún momento se parezca a algo, pero son clasificaciones diferentes. Nominal, si se refiere a propiedades no numéricas, y puede ser dos tipos: dicotómica, politómica. Dicotómica, masculino, femenino. Marjorie. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Una propiedad nominal, pero que sea politómica. ¿Podría ser grado de instrucción? Pero eso es, a ver, ¿cómo sería el grado de instrucción? Primaria, secundaria, universitario. ¿Pero eso es nominal o eso es un orden? Entonces, podría ser estado civil. Estado civil, ¿no es cierto?
Entonces se refiere a propiedades no numéricas y tiene ciertas características. Dígame ¿cómo describiría usted al estado civil? Soltero, casado, divorciado. ¿Ya? ¿Qué Y, más? Solo conozco esos tres. Wow, ¿dónde vives? ¿En qué mundo? A ver, Obed, Sí, doctor. a ver, complete lo que ha dicho su compañera. Estado A ver, civil. soltero, divorciado, casado, viudo, conviviente. Mm, Eso sería, doctor. Sirvinacui. Divorciado, doctor. Divorciado. Sirvinacui no. Lo que pasa es que en ese caso, por ejemplo, el estado civil se refiere a categorías incluso ligadas o relacionadas a la ley. Entonces, el ejemplo que dio su compañera estaba muy bien, solamente que le faltaba completar soltero, viudo, casado, divorciado, conviviente. Correcto. A ver, Teo Rodrigo. Presente, doctor. Un ejemplo de una variable ordinal. Podría ser. No se me ocurre. ¿Qué te da a entender ordinal? Que tienen orden. Ok. ¿Y ese orden cómo es? Lo que decía mi compañera, entonces, grado de instrucción podría ser. Ok, pero el orden, ¿qué significa? Una graduación. Y esa Sí. graduación puede ser de mayor a menor o de menor a mayor. El ejemplo que dio su compañero está bien, ¿no? Grado de instrucción. ¿Qué otro ejemplo nos puede dar de ordinal, Mirla? Doctor, podría ser los grados del desarrollo del ser humano. A ver qué grados tenemos. La infancia, la juventud, la adultez, todo Ok. eso, ¿no? Todo ese proceso. Ok, sí. Aunque eso también puede ser visto como intervalo, ¿no? Pero digamos, en un orden puede ser, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Qué dice Johann Sebastián? Otro ejemplo de ordinal. La jerarquía en el trabajo, tal vez, doctor. O sea, puede ser el gerente, después le puede seguir No, el no. asistente. Tanto así, no. No aplica tanto eso. ¿Qué dice Gracie Odalis? Doctor, tal vez puede ser el orden de llegada, primer lugar, segundo lugar o algo así. Es en la maratón, Gracie, no te pases. Pero ya en la investigación. Doctor, haciéndolo en investigación, también puede aplicar el orden de llegada, digamos, a las citas, para las consultas médicas. Ya, puede ser. Pero otra cosa donde haya un orden, una gradación, categorías de orden de mayor a menor, de menor a mayor. Fernando Augusto. Doctor, estaba pensando si podría ser el esfuerzo físico, por ejemplo, esfuerzos leves, moderados, intensos. Ya, sí, puede ser. Esfuerzo, sí. La categoría es esfuerzo físico, entonces leve, moderado, severo. ¿Qué otro ejemplo más simple y más cotidiano? Bremer. Doctor, sería, por ejemplo, las etapas del desarrollo humano. Doctor. Toda repetición es una ofensa. Ya dijo su compañera eso, ¿no? ¿Conoce usted la canción Desdén, no? No, doctor. ¿Sí? Aunque No. mi vida está de sombras llenas, no necesito amar, no necesito. Toda repetición es una ofensa. Muy bien. A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver a Mayra Rocío.
Un ejemplo clásico que pueden ustedes colocar, o sea, donde haya un orden, de mayor a menor o de menor a mayor. Doctor, ¿podría ser el nivel socioeconómico? Ya, perfecto. En bajo, medio y Alto, alto. medio, bajo, ya, muy buen ejemplo. Correcto. Obed, Nahum, Sí, doctor. otro ejemplo. A ver. Mira, en una lámina estamos tardando ¿cuánto? Ya, ¿cuántos minutos, no? En realidad mis clases deberían ser así, ¿no? Porque en realidad esto solo repaso, ¿no? Ya han hecho esto en epidemia, en metodología, estadística. A ver, Obed, lo escuchamos. No tengo un ejemplo, doctor. Roy Litt, a ver. No está Roy Litt, nos abandonó. Siosmi. Doctor, sí estoy. A ver, entonces, denos el ejemplo. ¿De cuál, doctor? De ordinal. De ordinal. ¿Algún ejemplo, doctor, verdad? Sí, claro. De una variable que lo podemos clasificar de manera ordinal. De una variable ordinal. Por ejemplo, podría ser algún tipo de, por ejemplo, en riesgo de una insuficiencia renal, hay Ya. tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, hasta el tipo 5. Ok, buen ejemplo. Algo tan simple. Quemadura de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Traumatismo encefalocraniano, leve, moderado, severo. ¿Pero qué requiere esto? Que requiere previamente yo defina qué es leve, qué es moderado, qué es severo, qué es primer grado, qué es segundo grado, qué es tercer grado, qué es medio, alto o bajo. O sea, requiere una definición previa, pero puedo categorizar. ¿Correcto? Muy bien. De intervalo. ¿Quién me da el ejemplo antes que lo llame? Nadie. Adriana. Adriana, ¿me oye? ¿Me escucha? Ah, ya, muy bien, Adriana. Puede Un ser ejemplo, intervalo. número de hijos. No es muy usual. O sea, intervalo significa una escala en un intervalo, un número mínimo y un número máximo. Y luego categoriza varias. Doctor, ¿podría ser el índice de masa corporal? Sí, puede ser, por decir, hasta 20, de 21 a 30, así, digamos, ¿no? Estoy hablando, ¿sí? Otro ejemplo de eso, a ver, Fiorella. Tradicional. Fiorella. El peso, doctor. El peso. ¿Cómo así? A ver, cuéntame, pero ya es un poco lo que nos dijo su compañera, ¿no? Pero a ver, díganos. La temperatura, doctor. Que sea un intervalo, o sea, que haya un número mínimo y un número máximo. Usualmente. Wow. A ver. ¿Qué le dice Kevin Iván Cárdenas? Algo muy tradicional y que todos van a hacer. Doctor, intervalo de confianza, quizá. No. Es una variable que se pueda dividir en intervalos. A ver, María Julia. Quizás una tabla de frecuencias. Doctor, No. ¿podrían ser los signos vitales? La temperatura, la frecuencia cardíaca. A ver, deme el ejemplo de temperatura. Por ejemplo, al clasificarnos que en una temperatura normal
Va desde 36 hasta 37, algo así, doctor. O Ya, la claro, de frecuencia para 36 a 37, o 37,8, o 37,9, de 38 a 40, ya, una cosa así. Pero algo mucho más común que eso. Doctor, ¿podría ser los grados de hipertensión? Pero hipertensión es mejor clasificarlo en ordinal, ¿no? Hipertensión arterial leve, moderada, severa o deprimente. Sí, Doctor, ¿o las escalas de medición que vamos a usar, de repente? no, pero claro, pero está en la escala, pero en la modalidad del intervalo. Que es una, que es una, que es una característica inherente a nosotros las personas. La edad, los grupos etarios, menor de 1, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, o sea, son intervalos, ¿no? Hay un número mínimo, un máximo. Terminas en mayor de 60. Y finalmente la escala de razón. Muy bien, Bremer. La razón, la escala de razón se refiere netamente a propiedades numéricas y el mejor ejemplo es la edad. Puede ser el número de hijos, claro. Ahora, esta escala de razón puede ser números enteros o pueden ser números fraccionarios, pero no interesa. Pero ¿por qué es importante, jóvenes, esto? Dependiendo de qué tipo de escala de medición estás utilizando, vas a utilizar, tú vas a aplicar determinadas pruebas estadísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si cruzas dos variables cuando tratas de buscar o establecer relación o asociación y ambas escalas son nominales, entonces vas a utilizar una medida de asociación que puede ser el OR o el RR o la razón de prevalencia. Pero para establecer la significancia estadística, cuando cruzas dos nominales, se utiliza la prueba de chi cuadrado, a partir del cual calculo el valor de P, y también cuando cruzo dos variables nominales, puedo calcular los intervalos de confianza. Es diferente si cruzo una variable nominal con una de intervalo, o una nominal con una ordinal. Para cada tipo de cruce hay determinadas pruebas estadísticas. Eso debieron haberle enseñado en estadística. Tal vez no lo hayan hecho, o tal vez le hayan hecho, pero usted no le prestó atención, o tal vez lo hayan hecho, lo haya aprendido y se haya olvidado. Como sea, ahora tiene que recordar y repasar, ¿no? Hay un libro de bioestadística, no me acuerdo el nombre, para la próxima sesión me hace acordar, que en la fase final, y hay muchos libros, no solo es ese, pero voy a buscar ese que les digo, donde en la parte de anexos tiene unos cuadritos para saber qué tipo de pruebas estadísticas debemos de utilizar cuando hacemos cruces de variables. Muy bien, y ese concepto vamos a necesitar ¿para qué? Para la operacionalización de variables. Entonces, esa era la clasificación de acuerdo a la escala de medición. Finalmente, la clasificación de las variables según la función que cumple en la investigación. Variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. Muy bien. Entonces, bajo esta lógica, la variable independiente es la supuesta causa y la variable dependiente es el supuesto efecto, ¿no? Entonces, la variable independiente es la supuesta causa y la variable dependiente es el supuesto efecto. O que la variable independiente influye o causa o está relacionado a la variable dependiente. Pero ocurre
que en muchos casos esta relación entre una variable independiente con una variable dependiente puede estar distorsionado por lo que se llaman las variables intervinientes o variables confusoras. Y esas variables intervinientes o confusoras que pueden alterar o pueden establecer diferencias en esta asociación son aquellas que son inherentes a la persona. Edad, sexo, grado de instrucción, nivel de socioeconómico, ocupación, entre otros. En algunas circunstancias, estas variables intervinientes no solo pueden ser las que he mencionado. Ya en los talleres, a más de una persona que esté estudiando la relación de una variable independiente con otra variable dependiente, le hemos sugerido que además de sexo, edad y esas variables, puede incluir otras variables que alteren o que puedan distorsionar esta relación. Y esta variable interviniente se supone que por concepto está relacionado tanto a la variable independiente o como la dependiente. Muy bien. Puede haber diversos modelos, ya no vamos a entrar en ese tema, pero ese es el concepto. Pueden haber dos o más variables independientes y una dependiente. E incluso el modelo es, pueden haber varias variables independientes y varias variables dependientes. Y lo que me olvidaba y no está graficado es que puede haber una sola variable independiente y a la vez pueden haber varias variables dependientes. Usualmente no hacemos eso. Usualmente hacemos o una variable independiente relacionada a una variable dependiente o dos o más variables independientes relacionados a una dependiente. Entonces, por concepto, edad, sexo, grado de instrucción, si bien es cierto, son variables sociodemográficas, no son variables o factores asociados o factores de riesgo en sí, sino son variables intervinientes o confusoras. Que ustedes en algunos estudios los encuentren como variables independientes, no significa que esté bien. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Este es el momento. This is the moment. No hay ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a ir a... ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra... Vamos a ver aquí. Ok. Pero lo vamos a poner... Muy bien. Entonces, veíamos en antes 2.4 variable, ¿correcto? Entonces, déjenme ver aquí. Copiar. Van a escribir en su proyecto 2.4 variable, luego 2.4.1 es identificación de variables. No se olviden siempre el corrector de lenguaje. Miren, jóvenes, algunos que hemos estado revisando, hemos visto pues que no han respetado las reglas de redacción, ni las reglas de mayúsculas, minúsculas, todo eso tiene que corregirse. No vamos a estar corrigiendo y eso. Muy bien. Entonces, aquí tiene que colocar algo así como esto. Variable
o variables independientes, dependiendo cuántas variables tiene. Si solo tiene una, ponga variable independiente. Si tiene dos o más, pone variables independientes. ¿Correcto? Luego, variable. Casi todos creo que tienen una sola variable dependiente. Entonces, no. Creo que hay un solo caso en el cual hay dos variables dependientes. Entonces, en ese caso, la persona pondrá variables dependientes. Y luego de eso, variables intervinientes. Y luego, en cada caso me pone 2 puntos. Y entonces me pone un guión. ¿Alguien quiere trabajar conmigo el ejemplo de su proyecto? ¿Nadie? Ok, Fabricio. Buenas noches. Muy bien. ¿Cuál es su tema de tesis, Fabricio? No. Ok. En el caso particular de Eric Fabricio, solamente habría variables de investigación, así va a poner, ¿sí? No aplica porque su estudio es netamente descriptivo, ¿sí? Entonces no aplica independiente-dependiente, solamente va a poner variables de investigación, le pone un guión, le pone duelo complicado y otro guión le pone depresión, ¿sí? Y en intervinientes le pone edad, sexo, no sé, ¿qué más? Edad, sexo, no sé si grado de instrucción aplica. Sí, es probable que sí. No sé. Y cualquier otra variable. En su caso, no hay ni independiente, dependiente, sino solamente hay variables de investigación. Otra persona en la cual haya variable independiente y dependiente. Bremer. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, mi título de investigación es factores asociados a daño hepático en pacientes hospitalizados por COVID-19. Y bueno, lo que vendría a ser mis variables dependientes, doctor, sería el daño hepático. Okay. Y las variables independientes serían las causas, ¿no? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, yo estoy planteando que podrían hacer medicamentos que se usan para el COVID-19. Ya, pero dime específicamente, ya vamos a poner, ya vamos a ver. Tienes categorizado, ¿cuáles son tus categorías? Medicamentos, doctor, que se usan para COVID-19. Luego vendría a ser el perfil hepático, doctor. Estamos haciendo un ejemplo donde hay categorización, o sea, tiene varias variables ya categorizado, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más? Y el último, doctor, sería enfermedades previas, doctor. Enfermedades hepáticas previas. Ok. El supuesto de su proyecto es que usted ya conoce este tema, ya hay estudios previos y hay todo un sustento, ¿no? O sea, lo que yo puedo ayudarle es en el aspecto conceptual. Muy bien, es del club de factores asociados. Entonces, muy bien. Ahora, ocurre que dentro de los medicamentos hay varios, ¿correcto? Sí, doctor. Ya, dígame uno de ellos. Por ejemplo, doctor, estatinas, doctor. Ya, estatinas, ya. Otro. El otro es el tocilizumab, doctor. ¿Cómo se? A ver, deletree usted.
Es tocilizumab. Tocilizumab. Sí, doctor. Sí. ¿Con Z? No, con C, doctor. Seguro. Toci... Ahora Z, doctor. Sumab. Ajá. Ok. Y seguramente hay otros medicamentos. Supongamos que hay otros medicamentos. Bajo esta misma lógica tiene que colocar. Ya. Luego, en perfil hepático pone usted. Lo que vendría a ser el aspartato aminotransferasa, doctor. Ya. Entonces pone aspartato aminotransferasa y así sucesivamente. Ya, ¿Sí? doctor. Y si quiere le pone AAT, ¿correcto? Pero enumera todos. Ya. Igual las enfermedades hepáticas previas, llame una de ellas. Cirrosis, doctor. Cirrosis hepática. ¿Qué más? También hígado graso, doctor. Hígado graso. ¿El hígado graso es una enfermedad? ¿Sí? Tengo entendido que sí, doctor. No sé. Ya. Hígado graso. Ok. Y puede seguir enumerando, ¿sí? Sí, doctor. Luego tiene daño hepático y luego las variables intervinientes. ¿Qué variables intervinientes usted estudiaría, Bremer? Edad, por ejemplo, doctor. Edad, claro. No, creo que todos van a tener que estudiar edad. Edad, ¿Sí? sexo también, doctor. Sexo, ¿qué más? Edad, sexo. ¿Qué variable es esa? A ver, ¿qué más? Otra variable más. Tiene que estar seguro, ¿ya? Pero ya, digamos, va a poner grado de instrucción, no sé. ¿Qué tiene seguro, no tiene seguro? No sé, algo más. Ya. ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, lo que hace usted es, mire, variables independientes, dependientes e intervinientes. Ya no lo hago aquí por falta de tiempo, pero normalmente la idea es que aquí usted le haga una especie de llavecita, ¿sí? Está bien, doctor. Y luego aquí otra llavecita. Ya, doctor. Entonces, de tal manera que usted tiene un mapa de las variables que usted va a investigar. Este mapita es importante, sobre todo al momento que nuestro asesor va a ver nuestro proyecto y donde se va a dar cuenta si realmente, ¿no? Si realmente, ¿no? En nuestro proyecto, y en lo que se está estudiando, hay algo más que agregar. Entonces, claro, a veces el asesor no ve con detalle cada variable, pero viendo este mapita, el asesor le puede decir, oiga usted, esto está de más o aquí está faltando esto. Incluso este mapita de identificación de variables es algo que tiene que estar cuando nosotros hagamos lo que es, ¿qué cosa? Lo que es el proceso de validación del instrumento. Cuando haya una persona a quien le demos para que valide, él necesita saber y tener por más que esto esté en el problema o en los objetivos, hay a veces no tiene la claridad de las variables como estamos presentando aquí. Muy bien, a ver, deme un minuto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda ahí? Este es el momento, hable o calle para siempre. Doctor, disculpe. Sí. Doctor, usted Dígame. mencionó que era bastante raro que se trabaje con una sola variable independiente y con varias dependientes. Sí. O sea, quería No es que raro, me es explique un poco poco más usual. acerca de eso. ¿Cómo? O sea, pero no está mal, ¿no?
No, no está mal, sino que no es lo usual. Entonces, su caso. Entonces, en su caso pone un independiente y pone dos dependientes, creo que tienes en tu Ajá. caso. Mayra. Sí, Sí, sí. sí, doctor. No, no te preocupes. Ay, Sino que doctor. no es lo usual, no es que esté mal. ¿Sí? Ay, ya, doctor. Usualmente solo trabajamos con una variable dependiente. ¿Ya? Muy Gracias. bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, no hay. Igual que la canción, perdí mi oportunidad, si no, vamos a ver. ¿Alguien más quiere preguntar? Su última oportunidad. Doctor, una consulta. Ok, lo escuchamos. Una consulta. Si estoy haciendo varios laboratorios, ¿lo puedo clasificar en las variables independientes? O sea, perfil renal, hepático, así. Claro que sí. Doctor. Pero eso viene desde el problema, ¿sí? ¿Hola? O sea, claro que sí. Le decía que si alguien está estudiando varias variables, ¿me escuchan? ¿Me escucha Bremen? Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, entonces decía, esto ya, no es que, ok, por ejemplo, si uno se ha dado cuenta que aquí puede hacer estas categorizaciones, entonces si es que hay una corrección aquí, tendría que corregir en los objetivos y en los problemas. Pero en realidad esto ya viene de dónde, Bremer. Del, problemas específicos. De los problemas específicos, Sí, de los objetivos específicos vienen, ¿sí? Esto ya lo ha hecho en problemas y en los objetivos específicos, ya lo ha hecho. Lo único es que le hemos dado como un cuadrito sinóptico, básicamente, ¿no? Eso es lo que hemos hecho aquí. Pero, muy buena pregunta. Ocurre que a veces me doy cuenta que la clasificación que tengo puede ser mejor, entonces lo corrijo aquí, sí, pero si lo corrijo aquí, lo tengo que corregir en los objetivos específicos y lo tengo que corregir en los problemas específicos. ¿Correcto? Ya, doctor, gracias. Doctor, Sí, Maricielo. doctor, si mi variable independiente en mi caso es disnea, entonces solamente ahí colocaría la clasificación de la disnea. No. A ver, deme para que no sea el síndrome Easy, ¿no? ¿Ha visto Anatomy Grace, no? Sí, doctor. Claro, entonces en homenaje a uno de sus personajes que es Easy, le hemos puesto eso, Easy tal, no, ya, para que no estemos en el síndrome Easy, deme el título de su investigación. Disnea y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 después del alta hospitalaria por COVID-19, Hospital Regional del Cusco 2021-2022. Ok. Entonces, vamos a ver. Usted tiene una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente, ¿cuál es? La variable independiente es disnea, doctor, y la variable dependiente es calidad de vida. Ok, coloca las dos cosas, no tiene que colocar nada. No tiene por qué colocar la clasificación, porque eso ya tiene que ver con la operacionalización de las variables. ¿Ya? Ya, doctor. Ahora, sí, dígame, lo escucho. Ya, doctor. En mi caso, solamente en variables independientes tendría que poner disnea y variables dependientes calidad de vida. Nada más, doctor. Variable ya no es pues variables independientes, sino es variable independiente, sin S. Y tiene una variable dependiente, ¿correcto? Aquí, Sí, aquí hay un error, esto no debe ser mayúscula, sino debe ser minúscula, ¿ves? A veces me contagio. Muy bien. Y también tendrá pues variables intervinientes. ¿Sí? Sí, doctor. Edad, sexo. Usted tiene que poner tal vez tiempo de hospitalización, si ingresó a UCI, no ingresó a UCI, ¿no? Sí, como doctor. variables intervinientes. Porque seguramente, ¿no? Usted va a ver disnea y ¿qué me dijo? Disnea y calidad de vida.
Disney y calidad de vida, ¿no? En pacientes post-COVID, ¿no? Sí, doctor. Ok. Entonces, la disnea puede variar en función de la edad, sí. Del sexo, sí. Del tiempo de hospitalización, sí. Puede variar en función de qué más. De si ingresó a UCI o no ingresó a UCI, ¿correcto? Sí, doctor. Si estuvo intubado, entonces, y ese grado de afectación que está relacionado a estas variables intervinientes puede afectar en la calidad de vida, ¿correcto? Sí, Qué bueno. Entonces, en este caso es un ejemplo donde no solo hay variables intervinientes universales como edad y sexo, sino más bien hay otras variables que pueden alterar la relación entre disnea y calidad de vida. Y el mejor ejemplo es si ingresó o no ingresó a UCI. Doctor, otra duda, por favor. Ya. Doctor, entre mis problemas específicos también está ver si la cetoacidosis diabética, el estado hiperglucémico hiperosmolar y la resistencia grave en la insulina también tiene que ver algo con la calidad de vida en estos pacientes. Entonces también la resistencia a la insulina vendría a ser una variable interviniente. Vamos a ver. En realidad, en su estudio es la relación de disnea con el daño hepático. Y los sujetos de investigación son los pacientes con diabetes. ¿Correcto? Sí. Entonces, la disnea, o sea, estas variables intervinientes tienen que ver con esta relación, ya sea con la disnea o con lo que es la calidad de vida, pero sobre todo con la variable independiente. Entonces, si usted considera, por ejemplo, con la disnea, algo que tiene que ver directamente si ingresó a UCI o no ingresó a UCI. Si requirió oxígeno, no requirió oxígeno. Si todo eso que estamos hablando, ¿correcto? Porque estamos hablando de una categorización en el cual es una secuela del COVID, en el cual los pacientes tengan una disnea y que eso a su vez afecte a la calidad de vida. ¿Correcto? Sí. Ahora, eso que usted plantea respecto a el daño hepático, ¿eso dónde está? ¿En qué está en sus problemas específicos? No me acuerdo que lo haya visto. No, doctor, daño hepático es otro tema de otro compañero. No. Esto que me dijo de si ya. controla la diabetes, si tiene cetoacidosis. Sí, doctor, es que revisé un artículo y decían que muchos pacientes que tenían diabetes mellitus tipo 2, después de que habían sufrido la infección por el COVID, muchos de ellos llegaron a tener en hospitalización resistencia a la insulina o un estado hiperglucémico y también cetoacidosis diabética. Entonces, entre uno de mis problemas específicos era ver cuánto de los pacientes que de repente voy a hacer el seguimiento se han tenido este estado. Bueno, si está en el problema, usted categorízalo si está en independiente o independiente. Porque está añadiendo más variables. ¿Sí? Y ahorita no le puedo decir sí, así o así, porque no está, o sea, si está agregando y no está mal que agregue, pero uno hace esta clasificación en función de cómo está planteados los objetivos. Entonces hay que revisar los objetivos específicos para hacer esta tablita. De acuerdo a cómo esté en su tablita, en sus objetivos específicos, haga este cuadro sinóptico. ¿Correcto? Ok. Es que no me voy a poner a discutir si lo pone o no lo pone, porque ese es un tema de fondo. Aquí solamente estamos diciendo, a ver, cuál es su problema específico y lo vamos a colocar. Entonces, si sigue usted este orden, lo va a hacer bien. Ahora, luego veremos si está bien o no cuando revisemos su proyecto. Está bien. Ok. ¿Alguna pregunta más? Tatiana. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, disculpe, en mi caso también es solo una variable, pero me estoy confundiendo en clasificarla si es independiente o dependiente. No sé si me podría ayudar, por favor. Eso basado en esto, porque si no, imagínense, a todos voy a tener que hacer la misma. La variable independiente es la supuesta causa, la variable dependiente es el supuesto efecto.
y haga usted en función de eso. ¿Sí? Lo siento, Está porque bien. no todo el mundo Está va a bien. querer, o sea, quiere estar seguro, no. Aplique usted el concepto. Variable independiente, supuesta causa. Variable dependiente, supuesto efecto. Entonces, de hecho, en su estudio, vas a tener que colocar las variables intervinientes, edad, sexo, grado, lo que sea. Entonces, ahora, ¿cuál es su título de tesis, de proyecto de investigación? Son las características epidemiológicas y clínicas del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos con COVID-19, doctor. Ok. ¿Usted tiene dos variables? Una sola variable. ¿Va usted a estudiar relación o asociación? No, doctor, es solo una variable. Ok. Entonces, solamente como en el primer caso, pone variables de investigación, 2 puntos, y solo lista uno o más variables de investigación. Usted no tiene independiente, dependiente, porque su estudio es netamente descriptivo. Descriptivo. Esto aplica para los que tienen una variable independiente y dependiente, es decir, tratan de establecer relación o asociación. Si solamente es un estudio descriptivo, creo que hay como 3 o 4, pero que se acepta porque son, digamos, estudios que son diferentes o diferenciados o relativamente nuevos o novedosos, por eso se está aceptando. Entonces, en ese caso solamente pone variables de investigación o variables de investigación si fuese solo, y ahí solamente coloca 1 o 2 o 3 variables, las que usted va a estudiar. No hay variable dependiente y intervinientes, seguirán siendo edad, sexo, grado de instrucción. ¿Ah? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Entonces vamos a grabar esto para que quede aquí. Muy bien. Y luego vamos a ir a la operacionalización de variables. ¿Correcto? Entonces, va a tener, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. En primer lugar, van a colocar las variables. ¿Sí? Voy a borrar esto de aquí para que... Entonces, cuando uno hace la operacionalización de las variables, empieza por las variables intervinientes. ¿Sí? Vamos a suponer que en este caso, a ver, tenemos 3 variables Vamos a ver que supongamos que esta investigación tenga 4 variables intervinientes. Está viendo, ¿no? Sí, doctor. Ok, son jóvenes, todavía tienen buena vista, supongo, ¿no? Y si no, tienen lentes. Muy bien. Entonces, en este caso, esta investigación tiene 4 variables intervinientes. Y aquí tenemos nuestro esquema. Entonces, al final, empezamos por decir, con edad. Luego, ¿qué viene? Bremer. Sexo, doctor. Ya. Nivel de instrucción y nivel socioeconómico. Ok. Entonces, el último es nivel Económico. Ok. Nivel socioeconómico. ¿Correcto? Entonces, aquí hay 4, ¿no? Le hemos puesto puntos suspensivos porque debe haber un espacio para sexo y nivel de instrucción. Hasta ahí
Perfecto. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta diferenciación? Porque en realidad la variable edad va a tener que ver con la pregunta 1. El ítem o pregunta es aquí. O sea, la pregunta 1 de la encuesta de Bremer sería edad. Si va a ser una entrevista, preguntará pues, ¿cuántos años tiene usted? Si va a ser una encuesta, igual, ¿cuántos años tiene usted? Y si va a recopilar información, pondrá edad, 2 puntos. ¿Correcto? Entonces, ustedes van a tener que hacer lo mismo. De la parte de abajo, de la parte final, empiezan con las variables intervinientes. Entonces, la variable edad tiene que ver con la pregunta 1, sexo, la pregunta 2, grado de instrucción, pregunta 3, y nivel socioeconómico, pregunta 4. ¿Correcto? Y entonces empezamos con las variables intervinientes. Lo voy a retirar eso para que no genere confusión. Luego de eso, me voy a mi cuadrito. ¿Cuál es la primera variable que voy a estudiar ahí, Bremer? Sería el efecto, doctor. La causa, doctor. No. Empezamos con las variables independientes. O sea, en el orden como está aquí en su cuadrito. Ya. ¿Cuál es la variable que empezaría usted? Medicamentos, doctor. No, esa no es la variable de investigación. La variable de investigación, ¿qué sería? Uso de estatinas. Ya, doctor. ¿Sí? Entonces pone... Ok. Segundo sería... Uso de tocilim. Wow. A ver, parece trabalengua eso. Sí. Uso de tocilizumab. Ok. Muy bien, tiene que aprender a deletrear Bremer para que no esté así. Ok. Ahora, ocurre, entonces, el uso de estatinas tiene que ver con la pregunta 5, el uso de tocilizumab tiene que ver con la pregunta número 6. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si en el uso de tocilizumab quiero hacer varias preguntas? Primero, ¿sí? Si se usó o no usó, si se usó tocilizumab, ¿correcto? Pero quiero saber, de repente, ¿sí? El número de gramos por día, ¿no? Estoy poniendo cualquier cosa, ¿ya? Sí. Y quiero saber el número de días. Es decir, la variable tocilizumab tiene dimensiones. Entonces, si quiero estudiar, en este caso, más variables, o sea, no solo decir si usó o no usó, porque, por ejemplo, si usó un solo día y está indicado 10 días, no es lo mismo, ¿claro o no? Y quiero ver si el gramo de paz por día fue adecuado o no adecuado. Esto, por ejemplo, podría tener otra denominación, no necesariamente eso. Podría tener una denominación relacionada a que si estuvo bien dosificado o no. ¿Sí? No estoy diciendo exactamente que tiene que hacer así Bremer. Usted sabrá como experto en el tema, pero en este caso, igual lo mismo habría que ser en estatinas, ¿no? O sea, no basta decir que usó estatinas, sino la cantidad y los días. ¿Sí? Entonces, la variable a su vez va a tener subvariables. Y luego tengo que decir cómo es que voy a medir uso de tocilizumab, cómo voy a medir gramos por día y cómo voy a medir número de días.
Y así continúe con todas las variables. ¿Sí? De hecho, si llego a cirrosis hepática, tal vez es suficiente, ¿no?, poner cirrosis hepática. Esa no va a tener probablemente dimensiones, ¿sí?, o subvariables. Entonces, como eso no aplica, entonces le pone usted guioncitos y dice que no aplica. ¿Sí? En edad tampoco aplica subvariables. Dimensiones. Muy bien. Entonces, luego que tiene la variable, por ejemplo, cirrosis hepática, tiene que decir el indicador. Por ejemplo, el indicador en edad es edad en años cumplidos. ¿No? Si estoy hablando de nivel socioeconómico u otra variable, sexo, es el indicador. Y así sucesivamente. Entonces, para cada variable voy a buscar un indicador. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser presencia de cirrosis hepática. Lo voy llenando. ¿Sí? Muy bien. Aquí sería guías de utilización del, ¿cómo se llama? ¿Temel? Tocilizumab, doctor. Ok, muy bien. Guías de uso de tocilizumab. Tengo que aprender. Muy bien. Entonces, para cada... Esta parte es un poco trabajosa porque hay que buscar la palabra más adecuada. Pero para cada variable, ahora, cuando esta variable tenga dimensiones o subvariables, para cada subvariable tengo que hacer el indicador. Luego tengo que poner la escala de medición. Y a ver ahí, ayúdeme, Maricielo. La escala de medición de edad, ¿cuál es? Doctor, La escala de medición de edad, ¿cuál sería? sería la ordinal, doctor. Orden. Ajá. Muy bien, ¿qué dice Fiorella? Doctor, sí, Fiorella. A ver, díganos. ordinal, doctor. Ordinal, muy bien. La ordinal. Ok. ¿Qué dice Teo? Doctor, es la ordinal, pero también creo que podría ser la de intervalo. Usted está con Dios y con el diablo. 1, defina usted. Doctor. Defina usted con cuál se queda. No puede estar con Dios y con el diablo. Intervalo. Intervalo. ¿Qué dice Gilbert Alexander? De intervalo, doctor. Intervalo. ¿Qué dice Gary? Intervalo, doctor. Eric Fabricio. Ok. Me olvidé de decirles, pero qué bueno que hayamos puesto el ejemplo. Miren, hay una máxima en las escalas de medición. Dice, cuando hayan variables que se puedan medir en 2 o más de estas escalas, siempre hay que medir en la escala del nivel superior. Y en la investigación cuantitativa, la escala del nivel superior es la escala de razón. Entonces, edad se puede estudiar como nominal, sí. Puedo ser población adulta, población no adulta. Ordinal, si es niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor. Intervalo, puedo poner grupos de edad. Y de razón es el número, la edad exacta.
¿Correcto? Muy bien. Con esa explicación, Julio Aarón, edad, ¿en qué escala tendría que poner ahí en la operación de variables? Doctor, utilizando la máxima, ¿no? La Ya. razón. Pero, Oh, doctor, sí, dime. bueno, tenía una duda en ahí. Pero si, como usted mencionó en un inicio, si yo decido, por ejemplo, estudiar en rango de edades de 50, 60, de 40, 30, etcétera, en ahí no me serviría, ¿no?, utilizar la variable de razón, ¿no? Tendría que utilizar otra, doctor. Wow, estás bien, te iba a dar una carita feliz, pero aquí tenía pero lo estoy guardando. Nuevamente, hay que aplicar los conceptos. La máxima es, si edad se puede medir en razón, siempre hay que medir en razón. Porque no se olvide que si usted quiere agrupar por grupos de edad, tiene una base de datos y lo que hace, ¿qué cosa es? Agrupar en la base de datos por los grupos de edad que usted considere necesarios. ¿Sí? Por ejemplo, el número de gramos o el número de días que recibe tocilizumab, ¿correcto? De repente en la publicación dice que han recibido hasta 3 días, entre 4 a 6, más de 7 días. Pero usted puede jugar y dice, no, voy a hacer cada 2 días, hasta 2, de 3 a 4, de 5 a 6 o 7 a más. De repente encuentra una mejor asociación. Entonces, la razón por la cual se mide edad es porque uno puede jugar con los intervalos que considere necesario. Entonces, hay que aplicar la máxima. ¿Correcto? Entonces, Bremel es el culpable de esto. ¿A dónde está Bremel? Presente, doctor. Ok, escala de medición. ¿Qué vamos a poner? Intervalo, doctor. Wow. ¿Qué hacemos contigo, Bremel? A ver, alguien que quiera corregir eso. ¿Qué dice Julio Aarón? De razón. ¿Sí? Escala de razón. Nuevamente, si hay una variable que se puede medir en la escala de razón, siempre hay que medir en la escala de razón. Ojo, esa es una confusión en muchos profesores que también enseñan investigación. ¿Ya? Miren, en profesores también que enseñan investigación, ¿no? Pero lo que pasa es que están confundiendo dos cosas. Una cosa es cómo mido, y tiene que ser necesariamente en la escala de razón, y otra cosa es cómo voy a presentar los resultados. Y los resultados los voy a presentar pues en intervalos de edad. Pero la forma como voy a medir siempre va a ser en la escala de razón. Correcto. Muy bien. Ajá. Nivel socioeconómico, Bremel. De razón también, doctor, podría ser. Wow. A ver, ¿cómo se clasifica el nivel socioeconómico? Ordinal, doctor. Ordinal, Gracie, ¿no? Porque es nivel socioeconómico medio, bajo, alto, ¿no es cierto? Hay un orden, ¿sí? Entonces pongo ordinal. ¿Sí? Si usa o no usa tocilizumab, ¿cómo sería la variable? A ver quién me ayuda ahí. Maricielo. Nominal, ordinal, de intervalo de razón. Si usa o no si usó tocilizumab. Sería nominal, doctor. Nominal, doctor. Nominal. Muy bien. Nominal. 10 gramos por día. A ver, ¿quién? Sería intervalo, doctor. De razón. Otra vez. Lo único que tienes que aplicar el concepto, ¿no?
Ese es el problema, no hay que automatizarse. Número de días de uso de tocilizumab. 1 día, 2 días, 3 días. ¿Eso qué es? Escala. Tienes razón. Y así vamos llenando. Instrumento o procedimiento de medición de datos. Por ejemplo, la edad será la encuesta o entrevista de investigación. Pero nivel socioeconómico. A ver, ¿cómo mido nivel socioeconómico? ¿Qué me dice Iván Elmer, que ha pasado tranquilo? ¿Está ahí Iván Elmer? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo mediría usted nivel socioeconómico? Por clases, doctor, PC baja, media, alta. Ya, pero ¿cómo mide? Pues, o sea, en la práctica, ¿cómo usted va a medir? De acuerdo a los ingresos Ya. económicos que Ya. tenga. O sea, le preguntaría, ¿cuánto gana usted? ¿Qué más? Sí, cuánto gana, cuántos serían sus egresos al mes. Ya. Preguntaría también su vivienda, de qué material es. Ok. Ujú. Usualmente no se utiliza ingresos, por ejemplo, ¿no? Porque la gente casi nunca tiende a decir lo que gana. Hay algunos que dicen que ganan menos y otros que blufean y dicen que ganan más. ¿Cómo me diría usted Gilbert Alexander? Gilbert, ¿me escucha? ¿Me Sí, oye? doctor. Sí, le escucho, doctor. Estoy pensando. ¿Cómo me diría? Piensa, cabecita, piensa, dice, ¿no? A ver. ¿Cómo me diría usted la variable nivel socioeconómico? ¿Alguien? ¿No se anima? Doctor, mediante la clasificación del CISFOD. No, el CISFO no es utilizado para investigación, pero podría ser. Si, por ejemplo, está estudiando el CIS o algo así, podría ser. Pero hay otros instrumentos mucho más específicos. Pero sí, no lo dejaría de lado. ¿Correcto? Entonces, supongamos, y voy a volver al ejemplo, entonces voy a poner ficha CISFO, así creo que es, ¿no? Creo que hogares, ¿dónde es aquí? CIS, así, ya no me acuerdo. Sí, o sea, el instrumento, el procedimiento no es la encuesta, sino es un instrumento, que es la ficha CISFO. Usualmente, wow, ¿qué he hecho? Usualmente utilizamos el test de Graphar modificado, así se llama. Es un test que tiene 4 preguntas, ¿sí? O también hay un test socioeconómico del INEI. Entonces pone el nombre. Supongamos que usted va a estudiar otra variable. ¿Quién va a estudiar sobre depresión? A ver, hágase presente en este momento. No, hábleme, no me ponga la... A ver, insertar en la parte inferior. A ver, ¿quién va a estudiar depresión? A ver. Yo, era Ok. mi tentativa de estudio, doctor. Ok, depresión, ¿no? Sí. Ok. ¿No va a tener dimensiones? Sí, no, doctor. Ya. Puede ser nivel de depresión, por decir cualquier cosa. No sé si exactamente es eso. Pero ya Sí, está. nivel de episodios depresivos. ¿Qué escala de medición utilizaría usted? La de Goldberg. Escala de medición. Nominal, ordinal, de intervalo de razón. Disculpe. Dicotómico, nominal, dicotómico, ¿verdad? O de razón. ¿Cómo va a clasificar la depresión? A ver. Entonces en ordinal.
Ordinal. Sin depresión, depresión leve, moderada, severa, o Moderada, primer sí. grado, no sé, ya, ok, no sé. Entonces, ordinal, ¿correcto? Ok, ¿qué instrumento o cuál va a ser el procedimiento de medición? ¿Qué test va a utilizar? El test de Goldberg. De Goldberg. Sí. ¿Sí? Cierto. Ok. ¿Sí? Y ya está. Muy bien. ¿Hasta ahí todos atentos? Muy bien. Y esta parte que voy a colocar ahora, en este momento, tienen que poner bastante atención, porque su encuesta no va a aparecer como por arte de magia. No es que se le va a aparecer la Virgen, no, tampoco, señores. Su encuesta o instrumento de investigación tiene que salir de este cuadro de operacionalización. ¿Correcto? Entonces, se supone, voy a ir a edad, pregunta número 1, ¿sí? Entonces, si es una encuesta que voy a aplicar, tengo que hacer una pregunta. Si voy a entrevistar, tengo que hacer una pregunta. ¿Y cuál sería la pregunta? Para preguntar sobre la edad. A ver qué me dice Johann Sebastián. Podríamos preguntar el año de nacimiento, doctor. Ya, pero algo más simple, de repente. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad? Ya. ¿Qué edad tiene usted? ¿O cuántos años tiene usted? Siempre. Claro, ¿cuántos tiene usted? Es mejor. Sí. Entonces, siempre hay que ustear. Aunque a veces cuando es en jóvenes, de repente, ¿cuántos años tiene? Pero en lo posible siempre hay que ustear, ¿no? Entonces, y la respuesta, por ejemplo, si van a hacer en la escuela profesional de medicina, como muchos, entonces, por ejemplo, si son grupos de pacientes con diferentes edades, entonces va a poner usted aquí 2 puntos. Claro, no hay el espacio, ¿no? Y le va a poner, y le pone en años cumplidos. Ya sea para que la persona lo llene en una encuesta o ya sea una entrevista que usted le haga respecto a estos ítems. Okay. Ok. La pregunta 1 de la encuesta, si es que va a entrevistar, y esperamos que entreviste, sería ¿cuántos años tiene usted? Y de acuerdo a la respuesta pondrá 10, 15, 20, 50, 80, 90. ¿Correcto? Y en años cumplidos. Pero, por ejemplo, si son alumnos de la escuela profesional, ¿sí? Entonces pondrá A, 17 años, B, 18 años, así sucesivamente, pero no solo eso, miren. Voy a graficar mejor aquí. O sea, 18 a... No, ¿dónde está? Ok. Entonces lo voy a borrar esto de aquí. Era otro ejemplo. Entonces, la idea es cómo iría ya en la encuesta, en el cuestionario. Se supone que está eso para que el alumno ponga su edad y marque una X, donde corresponda a su edad. Y así sucesivamente, tal vez hasta los 30 años de edad, ¿no? A, B, C, edad, y luego pone 31 años a más. ¿Por qué? Porque por ahí puede haber algún alumno que tenga esa edad, ¿sí? Alguien que es profesional, es biólogo, lo que sea, o empezó a estudiar tarde, ¿cierto?
o lo que fuese. Entonces pone todas las alternativas. Entonces cuando Bremel haga su encuesta, va a poner en su encuesta o cuestionario o su instrumento pregunta 1 y esto lo va a copiar. Y esta es la pregunta 1. En sexo, igual. ¿Cuál sería la pregunta respecto a sexo? A ver. ¿Qué nos dice Marjorie? Marjorie. Doctor presente. Sí. Doctor, ¿podría ser con qué género se identifica y poner la alternativa femenino masculino? ¿Es identificarse con el género? ¿Es género o es sexo? ¿Usted qué sexo tiene? Y A. ¿A qué sexo pertenece usted? ¿A qué sexo pertenece usted? Y A, A femenino, y B masculino. Y le pone sus guioncitos. ¿Correcto? Muy bien. El problema surge a veces aquí. Digamos, surge porque a veces el alumno no sabe qué colocar. A veces me colocan todo el test nivel socioeconómico. ¿Qué dice aquí? Test de Grafar modificado. ¿Sí? Entonces lo que van a poner ahí es esto, miren. Test nivel socioeconómico. 2 puntos. No me acuerdo ahorita, pero supongamos que ponga nivel alto, nivel bajo, falta nivel medio, digamos, nivel muy alto, digamos. Pero no voy a colocar cualquier cosa, voy a colocar lo que dice el test, cómo se clasifica. ¿Quién iba a hacer el estudio de depresión por ahí? Yo, doctor. Ok, a ver, en un momento me tiene que decir el test de Goldberg, ¿cómo se clasifica? Mide el nivel de ansiedad en leve, moderado y severo. De ansiedad, digo, de depresión. Depresión. Dios mío. Doctor, Oh es que la escala de Goldberg también mide ansiedad, por eso me confundí. Por eso, pero la depresión, ¿cómo lo mide, pues? Leve, moderado y severo. Okay, ¿seguro? Esta conversación está siendo grabada. Pues mira, parece que no tienen seguridad, lo que significa que no conocen todavía el tema a profundidad. ¿Correcto? Entonces, lo que ocurre es que el test de nivel socioeconómico tiene 4, 5, 6 preguntas, pero al final va a categorizar en nivel muy alto, alto, medio y bajo. Es un decir, no me acuerdo exactamente cómo categoriza, pero tiene una forma de categorizar, ¿sí? Entonces, Bremel ya tiene su pregunta 1, 2, 3, y esta es la pregunta número 4. De hecho, que en la encuesta no va a ir esto de aquí, sino va a ir las preguntas del test. ¿Sí? Pero en el cuadro de operación yo quiero saber cómo vas a medir, Bremel, nivel socioeconómico. Va a venir como muy alto, alto, medio y bajo. A partir de un test. ¿Correcto? Igual, aquí en el test de Goldberg. Ahora sí. Entonces, nivel de depresión. A ver, su turno. Díganos. Doctor, lo que tengo entendido, el test de Goldberg tiene 18 ítems para realizar. No he hablado de los ítems. He hecho, finalmente, cuando usted termina de aplicar, entonces clasifica a una persona si tiene o no tiene depresión. Y si tiene depresión, sí, ¿qué le pone? Si es depresión nivel grado 1, grado 2, alto, medio, bajo, o puede ser depresión aguda, crónica. ¿Cómo clasifica? No lo sé. De leve intensidad, moderada intensidad y de intensidad severa. Ya. No será pues sin depresión, porque hay algunos que aplican y no hay. Entonces aquí tiene que colocar, ¿no? Entonces, depresión, ¿qué me dice? Baja, media. De leve intensidad, así está como dicen el test.
Depresión leve. Bueno, vamos a confiar en que nos está diciendo lo que corresponde, ¿no? No está haciendo colocar cualquier cosa, ¿no? Pero miren, eso ya no, ustedes no pueden dudar, pues. Se supone que ustedes son los expertos en el tema. Ok. Así sucesivamente. Entonces ya tiene usted ahí la pregunta, no sé qué número será. De acuerdo al orden, es un número de pregunta. Hasta ahí estamos. Entonces ya tenemos el número de pregunta y cómo va a ir en la encuesta. Y finalmente la operacionalización de la variable. Y voy a poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, la variable edad, voy a poner con sexo, ¿ya? O sea, no corresponde a esto, pero voy a poner sexo. La variable sexo se expresará como A femenino, B punto masculino, de acuerdo a los datos, ¿no?, llenados en la encuesta. Si es que es una encuesta. Si es que es una entrevista, de acuerdo a la respuesta dado en la entrevista. O si es que ha recolectado de una historia clínica, de acuerdo a la información proporcionada en la historia clínica. Ya está. Y así todas las variables, pero no se olviden que esta expresión final está en función de la pregunta, ¿no? Aquí, la variable depresión se expresará como A, sin depresión, B, depresión leve, C, de acuerdo a los resultados de la aplicación del test de Goldberg. Correcto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna pregunta. Vamos a guardar esto y voy a ponerles un ejemplo de esto que les estoy mostrando aquí para que la cosa... Wow. Algo ha pasado aquí. Ok. Seminario de tesis. Déjenme buscar. Espero que esté aquí mi ejemplo. Ajá. Muy bien. Este es un proyecto que hace 2 años hicieron mis alumnos del curso de metodología de la investigación. ¿Ya? ¿Se está viendo? Sí, Ok. Sí, doctor. Factores asociados a la depresión durante el embarazo en gestantes del Hospital Regional del Cusco. Y ahí están los alumnos. 2019. El contenido, miren el alineamiento, cómo respetan. Ya no vamos a entrar en ese tema. Voy a ir a la operacionalización, ¿no? En otro momento podemos revisar cada una de las partes. Este es bastante logrado este proyecto. Entonces, miren. ¿Cuáles son los factores asociados a la depresión durante el embarazo? Y ha categorizado en factores sociales, psicológicos
obstétricos y maternos. Pero ¿de dónde operacionalizamos las variables? ¿De dónde identificamos las variables? De los objetivos. Entonces vamos a poner factores sociales, factores psicológicos, tomen nota rápidamente, factores obstétricos, el más beneficiado, nuestros fans de factores asociados. ¿Sí? Y dentro de cada grupo de factores hay otros factores, ¿correcto? Sociales, psicológicos, obstétricos, maternos. Y vamos a ver que esos mismos se repiten en la operacionalización de las variables, desde donde vamos a ir ahora. Y en la definición, a ver, aquí está. La identificación de las variables debe estar por aquí, es el esquema anterior. Ok. Miren, factores sociales, factores psicológicos, factores obstétricos y maternos. Todas esas son variables independientes. La dependiente es la depresión prenatal y las intervinientes, edad, edad gestacional, estado civil, nivel de educación, ocupación, nivel socioeconómico. Entonces, no lo han hecho en el formato de llave, lo han hecho de este modo, pero cumple el mismo objetivo, pero preferiría el otro para que ocupe menos espacio. Pero si lo han hecho así, pues no, está bien, ¿no? Entonces está viendo sociales. Y dentro de sociales, falta de apoyo social y mala relación. Dentro de psicológicos hay varias, miren. Y está en el mismo orden que está en los objetivos. Está en el mismo orden. No puede ser en otro orden. Por lo tanto, para cuando hagan estas variables, el profesor sugiere que hagan control C, control V y pongan aquí los objetivos. Cosa que a la mano tienen para construir esta tabla o este gráfico resumen. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a ir a la operacionalización de las variables. Ellos han hecho un esquema mucho más completo. Entonces vamos a ver. ¿Cuántas intervinientes tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corresponden a las 6 primeras preguntas. Ok. Edad. Pregunta número 1. Edad gestacional. Pregunta número 2. Estado civil. Pregunta número 3. Nivel de educación. Pregunta número 4. Y nivel de educación. Ocupación. Pregunta número 5. Y la pregunta número 6. Nivel socioeconómico. O sea, tenemos 6 preguntas, las primeras, porque siempre se empieza preguntando por las variables intervinientes, edad, sexo. La pregunta que corresponde entonces a lo que es la variable, vamos a ver aquí, a la variable apoyo social, sería la pregunta número 7. Apoyo social, pregunta número 7. La variable mala relación pareja, pregunta número 8. Y así sucesivamente. O sea, está en el mismo orden de aparición. Muy bien. Y resulta que lo que han hecho en este grupo, ¿qué es? No es inventarse, no. Han copiado de aquí el orden y la forma como tiene que ir la encuesta. Y les voy a mostrar la encuesta, que debe estar al final, espero. ¿Ok? Ahí está la encuesta. Entonces, siempre en las encuestas, cuando uno va a hacer una encuesta o una entrevista, tiene que haber una introducción. Esta introducción es importante porque hace que la gente tome conciencia del estudio, pero eso vamos a ver en otro momento. Y aquí está. ¿Qué edad tiene? ¿No? La respuesta, en años cumplidos.
¿En qué trimestre de gestación se encuentra? Y entonces, eso no es que se le ha ocurrido, sino vamos a la operacionalización de las variables, que debe estar por ahí. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Nos vamos a acordar, página 31. 32, 33, como la edad de Cristo. Edad, aquí está, mire, ¿en qué trimestre se encuentra? Y han copiado. Estado civil, ¿cuál es su estado civil? Soltera, casada, viuda, divorciada, tal. Nivel de educación, primaria completa, incompleta. Exactamente eso lo han copiado en su cuestionario. ¿Correcto? ¿Y qué pasa cuando llegan a la variable nivel socioeconómico? Presten atención. Ok. Ok. ¿Cuál es su estado civil? Nivel de educación. En este caso, en la encuesta dice que marquen con una aspa sobre la letra, ¿no? Muy bien. Pregunta 5. ¿Cuál es su ocupación actual? Pregunta 6 era nivel socioeconómico, ¿se acuerdan? Entonces, en la operacionalización solamente era si era nivel socioeconómico alto, medio, bajo o muy alto. Pero en la encuesta va a poner la encuesta del test de Graphar. Usualmente las encuestas tienen una introducción antes de aplicar la encuesta. No me va a poner el título test socioeconómico de Graphar, no. Me va a poner el enunciado. Por favor, lee las frases que a continuación. Y miren, es la pregunta 6, nivel socioeconómico. Y en cuadrado están las 1, 2, 3, 4 preguntas que tiene el test de Méndez-Graphar. Y basado en la respuesta que dé, es que se hace la clasificación si es nivel socioeconómico alto, medio, bajo o muy alto. Luego la siguiente variable era apoyo social o algo así, y aplicaba el test de Mohs. Igual hay una introducción y todas las preguntas del test de Mohs están aquí. Entonces, ¿de dónde sale la encuesta? De la operacionalización de las variables. Preguntas finales, ya tengo que terminar. No hay preguntas. ¿Todo está bien? ¿Todo va a estar bien? Mayra, ¿alguna pregunta? Mayra, no está Mayra. ¿Se desmayó? Sí, estoy, doctor. Todo claro. Ok. Muy bien. Doctor. Esta parte es trabajosa y haciendo lo van a aprender. ¿Sí? ¿Nada más? Doc. Sí, dígame. Mi pregunta es, yo no voy a utilizar una encuesta, ya tengo datos. Bueno, voy a hacer una recolección de datos en la casilla de pregunta. ¿Qué le voy a colocar? Pones nomás edad, sexo, pero igual, en sexo pondrás A masculino, B femenino, igual. O sea... No tengo sexo, doctor, todas son mujeres. Ya, pero igual, ¿cuál es su estudio? Es sobre pacientes obstétricas, doctora, sobre las condiciones de referencia. Pero igual, pues usted tiene que ver si fue con vías, si no fue con vías, si fue con vía de doble entrada, triple entrada, si tenía fiebre, no tenía fiebre, si llevó balón de oxígeno, no llegó balón de oxígeno. Todas esas son sus variables. Sí, doctor, pero como no está en ninguna pregunta, o sea, es generalizado. No hace pregunta. O sea, si es llenado de una historia de esto, usted no va a poner, pues, ¿cuántos años tiene usted? No le va a preguntar a la historia clínica, ¿cuántos años tiene usted? No. Pone nomás edad, 2 puntos, y pone para marcar sexo. Si fuese el caso, digamos, no es su caso. Pero puede ser grado de instrucción, afiliado al CIS. Sí, no. O ¿qué tipo de seguro afiliado? A,
cis, B, otro, C, fospol, no sé. ¿Sí? Pero igual tiene que ser todo el proceso, no se escapa usted, Paul Rodrigo. Está bien, doctor. Ok. ¿Algún otro más? Doctor, una consulta. Tenía un poco de duda respecto a mis variables a mis variables intervinientes. Estaba considerando comorbilidades, medicamentos y pruebas de laboratorio. ¿Quedarían como variables intervinientes, doctor? Claro. Sí, sí. Sí puede, Quedan como variables intervinientes. En este caso, es un caso muy particular, no es muy usual, es cuando se estudian dos variables. Entonces, al comienzo pone las variables usuales, que son las intervinientes, edad, sexo, grado, instrucción. Luego vienen sus variables independientes o variable independiente, luego la dependiente, y terminando eso, entran estas variables intervinientes, si se quiere, adicionales o especiales. Ok, entonces, o sea, al final ya los coloco. Estas especiales, pero edad, sexo lo coloca al comienzo. Ok, doctor. Genial. Aquí hay un orden en la pregunta, pues, porque son complementarias, digamos. Ok, doctor. Y doctor, una consulta con respecto a la duda que una de mis compañeras estaba preguntando. Mencionaba, ¿no? Que dentro de sus objetivos específicos, por ejemplo, en el mío, ¿no? Aparte de la lesión renal, un objetivo específico mío era ver, ¿no? Los estadios de gravedad. Eso también va a ser considerado como una variable, como mi Bien, variable dependiente. todas las variables que aparecen en los objetivos, cada cosita tiene que ser operacionalizada. Ok, doctor, Sí. muchas gracias. Ok. Muy bien. Eso es todo por el día de hoy. Pueden ir en paz.